Hola mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Vamos a leer Efesios 4, versículo 27. No deis lugar al diablo. Pablo escribe a los cristianos diciendo, no le den al diablo ningún lugar en ustedes. Si la Biblia dice que no le den lugar al diablo, significa que puede darle lugar en su vida. Por otro lado, si puede no darle lugar, debe conllevar a que tiene autoridad sobre él. Por cierto, el diablo no puede obtener lugar en ustedes a no ser que se le conceda por medio de su permiso o su ignorancia, o simplemente al no ejercer la autoridad que ya le pertenece a usted. ¿Cómo debe hacer para evitar que el diablo tome lugar en ustedes? Debe someterse en primer lugar a Dios. Únicamente después de esto se encontrará en la posición para resistir al diablo. Entonces, como habíamos dicho, Santiago 4:7, entonces resistirá al diablo y él huirá. Cuando Jesús nos dio estos versículos a saber de su palabra, nosotros vemos que estamos equivocados. La iglesia ha tratado de hacer que Dios reprenda al diablo por nosotros, o hemos tratado de hacer que Jesús se encargue al diablo en nuestra vida. Hemos tratado de hacer que alguien más ejerza nuestra autoridad sobre el diablo y no va a funcionar, ya que Jesús delegó esa autoridad a cada uno de nosotros. Luego, más adelante, estos son los 4 testigos de las Escrituras que te dirán, de 2 o 3 yo soy el primero. Santiago es el segundo que te dice, resistir al diablo. Pedro dice, resistir al diablo. Y Pablo también dice, resistir al diablo. Estas Escrituras establecen el hecho de que el creyente tiene autoridad en la tierra, porque Jesús delegó su autoridad sobre el diablo al cuerpo de Cristo. Si los creyentes no hacen nada con respecto al diablo, entonces nada se hará al respecto en sus vidas. Dios ya ha hecho todo lo que jamás va a hacer acerca del diablo en nuestra vida, porque Dios envió a Jesús a derrotar a Satanás. Así que si le permitimos a Satanás el pasar campantemente sobre nosotros, es porque no hemos tomado nuestra posición contra él, como dice la palabra. Romanos 6:14 nos dice, porque el pecado no se enseñorea de nosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo escribe a los creyentes y dijo, el pecado no se enseñorea de vosotros. Otra traducción dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Si alguien tiene dominio sobre usted, eso significa que lo está enseñoreando. La Biblia dice que el pecado no debe enseñorearse sobre usted. El pecado y Satanás son términos sinónimos. No sería una injusticia si leyéramos estos versículos de la siguiente manera, para que Satanás no se enseñoree de ustedes. ¿Por qué no debería Satanás tener dominio sobre nosotros? Porque si es nacido de nuevo, ya no está bajo la ley del pecado y la muerte. Usted está bajo la gracia. Romanos 6:14, 8:2. Y Satanás no es su Señor, Jesús lo es. Colosenses 1:13. Por lo tanto, el pecado y Satanás no pueden dominarlo, a menos que usted lo permita. También Juan escribió una carta a los creyentes e hizo mención del mismo tema. Amado, no creéis a todos los espíritus, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y este es el espíritu de Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El versículo dice, amado, no creáis a todo espíritu,
Ese versículo es verdaderamente apropiado para nuestros días. Hoy en día muchas personas creen en cualquier espíritu, en cualquier experiencia espiritual, visión o manifestación, pero no deberíamos examinar las experiencias debemos examinar las experiencias espirituales a la luz de la palabra de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios, aunque le parezca obsoleto, aunque le parezca mentira, aunque le parezca algo pasado de moda. Hay que probar los espíritus y hay que preguntar si creen que Jesús es hijo de Dios y si creen que Jesús es Dios vivo que se hizo carne. Aquel que no confiese que Jesús se hizo carne, nació de mujer y que es Dios y que está sentado a la diestra de Dios Padre, ese espíritu no proviene de Dios, porque Satanás no te va a confesar jamás esto. No creas simplemente en cualquier espíritu. Juan dice, probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. La Biblia habla acerca de los falsos profetas con conexión con espíritus malignos. Esto se debe a que los profetas operan en el mundo espiritual y ellos deben ser movidos por el Espíritu Santo, pero muchas veces son motivados por espíritus incorrectos, pues no disciernen la diferencia. El versículo 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Eso hace referencia a nuestra posesión en Cristo y nuestra posición justificada ante Dios. También hace referencia a nuestra autoridad sobre los demonios, porque al ser hijos de Dios estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Efesios 1:20. ¿Qué dice entonces el resto de la Escritura? Hijitos, vosotros son de Dios y lo habéis vencido. Primera de Juan 4:4. ¿Quiénes son los que habéis vencido? ¿Qué es lo que los creyentes han vencido o superado? La palabra los habéis vencido hace referencia a espíritus malignos mencionados por Juan en los versículos anteriores. En otra palabra, cuando Jesús venció a Satanás, estamos ahora en Cristo. La victoria de Jesús sobre Satanás es nuestra en Cristo para reforzar la derrota de Satanás en nuestra vida. Debemos tomar nuestra posesión en contra del diablo con la palabra de Dios. La Biblia no dice, vosotros venceréis espíritus malignos y demonios sin hacer nada. No, dice, lo habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La Biblia dice, Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Jesús despojó y exhibió públicamente los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Por lo tanto, Jesús vencido al diablo y a todo espíritu maligno, y por estar usted en Cristo también les ha derrotado. Eso es un hecho de tiempo pasado. Satanás está derrotado. Cuando Jesús venció a Satanás y a sus huestes de espíritus malignos y demonios, Dios anotó eso como si todos los creyentes lo hubiéramos hecho, debido a que nosotros estamos en Cristo. Jesús fue nuestro sustituto. Él derrotó a Satanás por nosotros y no para él mismo. Entonces, si es nacido de nuevo, tiene la más grande victoria, la victoria sobre Satanás, porque usted está en Cristo. Parece que algunos creyentes tienen más respeto al diablo y a sus habilidades, lo que creen más de lo que hace Dios. Tome su lugar en Cristo, manténgase firme su posición en la palabra de Dios. Tenga cuidado en mantener compañías que solo hablan del diablo y no magnifican la palabra. Y tampoco ponga atención a cualquier suceso espiritual que se ande moviendo por ahí. Manténgase en la palabra, predique la palabra, no lo que el diablo está haciendo. Y
y doctrinalmente manténgase en medio del camino, evitando los extremos, incluyendo este tema de los demonios. Usted no tiene que ir a buscar demonios, pero si se le aparece, sáquelo y dele un puntapié. Tiene autoridad sobre él en el nombre de Jesús. Hágalo correr con la palabra de Dios. El diablo sabe que cuando descubre quién es en Cristo, cuando tú descubres quién eres en Cristo y comienzas a tomar su posición correcta de autoridad sobre él, entonces ya no vas a poder mantenerte debajo de su pulgar. Toma tu autoridad en Cristo, toma tu autoridad y ejércela. Amén y amén.